Hola, hola, buenas noches. Aquí José Luis Cermeño en un nuevo episodio del programa Análisis de Mensajes de Películas. Hoy vamos a hablar del Imperio del Sol. Ahí cuando vayan llegando saluden, por favor. Yo sé que luego hay gente que no es muy interactiva, pero pues ahí les pido mínimo el saludo. Ahí también les encargo que si sienten que a alguien le puede interesar este episodio o alguno de los otros, pues los etiqueten o los compartan para que pues, le llegue más gente. Entonces ahí. Y con este, pues con todos los episodios que pues ustedes sientan que les interesó o que le puede interesar a alguien más. ¿No? Entonces, bueno, mientras van llegando, les acuerdo la mecánica de este programa. Ay, ¿qué pasó? Es todos los miércoles a las 9 y los jueves subo una encuesta con 6 opciones. De esas opciones, la que tenga más votos es la que elijo para el próximo episodio de análisis de mensajes de película. También recordarles que el lunes tengo otro programa que se llama Reflexionando, ese es con una compañera, ese es más didáctico, no es como clase de coaching, pero bueno. Este es más subjetivo porque al final del día, pues los mensajes terminan siendo pues más desde mi interpretación, sí desde el coaching, pero pues al final desde mi punto de vista, ¿no? También recordarles que yo no manejo verdades absolutas, simplemente distinciones poderosas, creencias que veo que generan plusvalía y pues ya ahí ustedes si alguna les funciona pues las incorporan y si alguna no les hace clic pues simplemente pues no le hacen caso. Dice Alejandro, saludos yo. Hola Alex, saludos ahí luego me mandas el resultado del béisbol, estaba bueno. Dice que me mandas saludos a Abril Yema. Muchos saludos a Abril Yema. No sé si hayan visto esta película, no está muy de niños, pero parece que para la encuesta voy a poner la de Inside Out. Ya ves que esa pues es de Pixar, entonces yo creo que es tan famosa que probablemente a la primera va a ganar. Pues bueno, ahí les dices. Pero también quién sabe, porque parece que voy a poner esa y Kung Fu Panda, entonces va a estar buena la encuesta mañana. Pero bueno, entonces no sé quién más ande por ahí, pero creo que anda Dulce, pero bueno, si andas por ahí Dulce, saludos. Entonces, pues ya voy empezando en el... bueno, antes de eso recordarles que yo doy coaching personalizado y pues quien lo elija me puede contactar y pues ya generamos sus sesiones. Y bueno, y como les decía, si ya contesté el saludo. Ya me está saludando Dulce. Entonces, creo que hubo una demora porque ya me andaba mandando WhatsApp que contestar el saludo. Entonces dice Dulce, saludos mi estimado mentor, excelente noche para todos, gracias. Sí, yo también cuando deja el partido va en 1-1, ahí nomás me avisas el marcador final. No sé, no anda dando como que andes poniendo aquí a cada rato. Bueno, hay como veas. Pero bueno. Entonces, bueno, voy empezando con los mensajes. El primero que encontré era que justo, pues déjenles doy un poco de contexto. Esta película es en Shanghái y en esa época pues estaba prácticamente controlada por los ingleses y es durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como lo saben, pues por ejemplo Hong Kong estuvo controlada mucho más hasta creo que el 2001 o algo así. Y pero pues aquí todavía pues prácticamente pues los que dominaban eran los ingleses, pues eran los que como la aristocracia ahí y pues el pueblo pues los veía como diferente, ¿no? Dice Mauricio Colin, buenas noches. Buenas noches. Y bueno, ese contexto lo expliqué para que se entienda por qué los primeros mensajes tienen que ver un poco por ahí, que de repente esta aristocracia inglesa como que no trataba de la misma manera a los chinos, ¿no? Entonces dice, buenas noches José Luis, saludos, gracias. Y bueno, también medio aclarando, Jamie, que es el protagonista de la película, pues va a recorrer el clásico camino del héroe. Entonces, pues al principio sí tiene un chorro de fallas y poco a poco va a ir evolucionando, va a tener ahí como ciertos trayectos, ciertas cosas que lo hacen madurar y se convierte. Pero entonces, ya saben que es muy común ese tipo en las películas que ponen al protagonista como con muchos defectos, como basándose en la soberbia, en la arrogancia, algún tipo de ese defecto, y por ciertas circunstancias o por el tiempo y por decisiones que toma, poco a poco va evolucionando. Y eso va a pasar con Jamie, pero sí en los primeros mensajes pues sí se nota muy cañón que él está como que en esa parada llena de soberbia, niño chiflado, niño berrinchudo, niño caprichoso, ¿va? Entonces agarra y está platicando con su papá porque ya había empezado la guerra, pero en ese momento también para aclarar, todavía como que
Japón solo estaba contra China. Ya ven que, bueno, tal vez si no saben tanto de historia, como que Japón antes de pelear contra Estados Unidos realmente solo peleaba contra los países de ahí, que era Corea, China, y como que quería como agarrar a todos esos países. No era tanto que fuera tan aliado de Alemania en ese sentido. Pero bueno, dice Emma Trinidad, buenas noches. Bueno, el chiste es ese, de que pues, aunque sabían que estaba en guerra con China, pues los ingleses allí estaban, pero pues como que estaban de cierto modo como medio de saleros y no estaban en sí del todo peleados contra los japoneses hasta esta invasión que va a pasar más adelante. Entonces, bueno, el chiste es de que ahí platicando el papá de Jamie, que se llama John, con él, le dice, los japoneses ganarán, tienen mejores aviones y pilotos que los chinos. Y todavía se va al extremo y dice, me gustaría unirme a la fuerza japonesa, la de aviación, porque también ahí es muy importante ese punto en la película. A él le encantaba la aviación y pues sí veía como que los japoneses tenían muy grandes aviones y por eso hace esa comparación. Y entonces ahí lo que les decía, él que todavía estaba como con muchos defectos y pues bueno, también él como que le agarró mucho, pues de cierto amor a los japoneses, lo vamos a ver más adelante, pero el punto es ese, de que él literal, pues también tenía que ver eso, de que se dio cuenta de que eran mucho mejor los aviones de los japoneses que de los chinos y pues por eso decía, pues van a ganar, ¿no? Entonces, ahí pues como ustedes saben, a mí siempre me gusta en lo posible aterrizarlo a la realidad y por lo que yo veo es eso, que pues en muchas personas luego aplica eso. O sea, y un ejemplo muy claro es por ejemplo en los deportes, que muchas veces ni siquiera saben algo de su equipo. Por ejemplo, ahorita ya no es tan famoso los Patriots porque se fue Tom Brady. Pero en algún momento cuando empezaban a ganar muchos campeonatos, había mucha gente que le iba a los Patriots, pero no sabía nada de ellos más que su quarterback era Tom Brady y tal vez de Belichick porque hacía trampas. Pero el punto es de que les preguntas y no sabían nada. Y así pues, por ejemplo, con... Eso lo digo muy famoso porque en ese sentido, Patriotas antes de ganar los campeonatos pues no era nadie. En esos momentos los ganó, pero vean como por ejemplo ahorita de cierto modo ya se está haciendo hasta más popular Tampa Bay que Patriotas porque se fue ahí el quarterback. Entonces de repente la gente sí es así en ese sentido de que como que le gusta a algunos irse con los ganadores. Claro que no estoy generalizando, hay también los casos contrarios que les gusta irse como, le llaman como el underdog. Entonces a veces es como al contrario, ¿no? Es como, siempre le apuestan al no favorito. O, apostar lo digo simbólicamente, más bien es como apoyan al no favorito, ¿no? Entonces hay como esas dos vertientes en los que les gusta como, aunque no sepan con tal de apoyar al favorito, pues el que es ganador, ¿no? Que digamos, por ejemplo, pues cuántos aficionados, por ejemplo, puede tener, por ejemplo, el Madrid, que es el que tiene más orejonas, pues también, y generalmente pues muchos ni siquiera saben profundo de ese equipo, ¿no? Y obvio que aclaro, ese es como el término que le dirían al clásico Villamilón. Claro que también hay aficionados reales que sí le van a esos equipos y se enteran de todo, como por ejemplo que está mi hermano, él por ejemplo que le va al Madrid, pues sabe todo eso, ¿no? Pero pues bueno, así como si hay aficionados reales, también hay mucho como que nomás es como, pues le voy al ganador y por eso expliqué también la otra vertiente que es algunos que literal no saben nada de eso y le van al no favorito, ¿no? Y eso me extrapolé hacia el sentido de los deportes, pero pues así también puede aplicar a muchas cosas, ¿no? En el sentido, por ejemplo, como yo que vivía en Cuernavaca les comparto, por ejemplo, ahí era mucho lo que estaba de moda, que si el nuevo antro, el que estaba de moda, y ya llegaba uno nuevo y el que estaba de moda, o la plaza la que estaba de moda. Entonces, pues creo que Ascensión, que tú también que vives ahí, entonces pues puedes ahí confirmar que tanto sigue siendo eso que ella decía, pero mínimo yo cuando era adolescente y vivía allá, era muy común de que se abría un nuevo antro y todos al nuevo y se les olvidaba el otro, entonces como que, ¿y dónde quedaron las lealtades o todo eso, no? Pero bueno, el siguiente mensaje que encontré es un poco lo que les decía, de que Jamie estaba muy parado en su soberbia y entonces ya estaba de noche y pues la chica que hacía el servicio, la limpieza, o pues la nana, creo que más bien, no queda claro cuál era su puesto, creo que así más bien ella era como su nana. Su nana, entonces agarra y le dice, la señorita Graham no le gusta que comas antes de dormir, la señorita Graham pues es su mamá, ¿no?
pero pues él bien parado en la soberbia, como si, ahora sí como él sí viéndola más como, más que como su nana, como una sirvienta, le contestó muy soberbio diciéndole, tú obedeces lo que yo diga. Y entonces por eso es lo que les decía, de que él a lo largo de la película va a recorrer el camino del héroe, pero al principio pues él era un niño malcriado, lleno de berrinches, y que trataba así a esta señora, que al rato en uno de los mensajes va a tener sus consecuencias, pero pues se ve que esto que le hizo pues no era como la primera vez, era como algo común. De hecho, antes de esa escena, él ya estaba quemando un avioncito de papel y pues le decía, no, pero puedes incendiar el patio, y no le hacía caso. Y al final hasta lo aventó al patio y pues quien lo tuvo que apagar pues fue esta chica, ¿no? Entonces, pues sí, él al principio se manejaba con mucha soberbia, lleno de, pues yo soy el que sabe, pues tú eres mi sirvienta, y pues así se manejaba con ella, ¿no? Y lo digo sobre todo en el sentido de que cómo va a ir evolucionando el personaje. Y entonces, aquí este mensaje sí está como que muy diferente, no tiene tanto que ver, pero me gustó en el sentido de que platicando Jamie con su mamá, agarra le dice que soñó en Dios. Y entonces le dice, yo creo que tal vez Dios está en los sueños todo el tiempo y por eso no lo vemos cuando estamos despiertos. Creo que nosotros lo soñamos y Él a nosotros. Entonces, pues bueno, esto me recordó, por ejemplo, justo algo que estaba platicando en el programa Reflexionando cuando sacamos el tema de la fe. Y pues en ese sentido, pues no tiene que ver solo con la religión, como ya expliqué. La fe es en sí creer ciegamente en algo sin pruebas, ¿no? Pero en ese sentido también por eso se usa mucho en la religión precisamente, porque pues los que creen en Dios, pues realmente no tienen una prueba. Y entonces, pero estuvo buena la interpretación de él, pues entonces si no lo vemos cuando estamos despiertos, entonces lo podemos ver en los sueños, ¿no? Entonces, pues lo vi como interesante, pero en el sentido me gustó eso, ¿no? De que él, pues sí creía en Dios y pues su interpretación es de, pues si no lo veo cuando estoy despierto, pues igual y lo veo en los sueños y él en los sueños nos está viendo, ¿no? Que bueno, interpretación que yo sé es que, pues aunque estemos despiertos también nos ve y nos ve todo el tiempo, ¿no? Pero pues bueno, simplemente era como se me hizo interesante ese, y ahí pues si a ustedes alguno les sirve, lo quieren comentar adelante, pues si no, me voy al siguiente mensaje, ¿va? Entonces, como les decía, en sí pues no solo era Jamie, porque en sí pues los ingleses eran como la aristocracia y fueron a una fiesta de disfraces. Y ahí, justo cuando iba pasando un amigo chino del papá de Jamie, de John, se empieza a burlar un aristócrata inglés diciendo, ¿cómo? Invitaron a un chino. Y entonces pues ahí el papá o sea, John sí le mostró que él, a pesar de ser inglés y ser como el aristócrata, pues él no estaba comportándose así, al contrario, él va y se disculpa con el chino y le hace plática y se mostró como, pues, no si realmente eran amigos, pero al menos, pues sí le habló de tú a tú sin hacerlo sentir que él era menos, a diferencia del otro que como que se burló. Ah, porque aparte el otro todavía remata y le dice, o lo tuyo es un disfraz, y lo tuyo es un disfraz, pues te quedó muy bueno. Entonces, pues bueno, simplemente ahí lo que queda es, como por ejemplo cuando hablé de ese tema de los 4 cuartos, el de no te lo tomes personales, pues el inglés ese, pues no era tanto porque quisiera ofender al chino, es porque así es él, y seguramente así como ofendía al chino, pues ofende a todo el mundo y así se comporta él en su naturaleza. ¿No? Si tienen alguna duda, comentario, con confianza, creo que ya no he visto más comentarios, no sé si por ahí algo que quieran decir, pero bueno, voy al siguiente mensaje que es, ok, ahí por lo mismo que empezaron a platicar en la fiesta, se dieron cuenta que ya estaba próxima la invasión de los japoneses a Shanghái, y entonces le dice John a Mari es la mamá, nos mudaremos a un hotel unos días, y le dice Mari, ¿por qué? No quiero que tú y Jamie estén solos. Y en ese sentido, pues ellos pues tenían pues varias, pues lo quieren ver así, servidumbre o ayuda que los apoyaba en la casa, que era pues una casa realmente de ricos prominente. Pero en sí él sentía precisamente que en el hotel pues era más fácil si en algún momento se tenían que fugar, pues ya agarraban su maleta, lo que requirieran y irse, ¿no? Entonces pues ahora sí como ir dándose cuenta
de lo que requería en ese momento y lo que él requería era como que no las comodidades de la casa, que eran mucho mayores que en el hotel, pero esa facilidad si en algún momento se tenían que ir. Y tan así que justo el siguiente mensaje era de que de repente empiezan ya a escucharse como las bombas de los aviones, pues, y no de esas que echaban tipo como pues, cuando atacaban los nazis de Inglaterra o algunos países que eran como avanzadas. Entonces muchos países en esa guerra usaban eso, que atacaban con aviones como para atacar las ciudades, los pueblos, y ya luego ya invadían bien. Entonces el chiste es que agarra y le dice, saldremos en 3 minutos, vístete. Y Jamie dice, ya estoy vestido. Y entonces a mí lo que me gustó, bueno, se me hizo interesante de ese mensaje, es eso que de hecho, pues a veces, pues en ese tipo de situaciones, pues ni te das cuenta de cómo está la gente y eso, y ya estás como en tal, más que urgencia, estás como en la emergencia. O sea, pues por ejemplo, no sé si eran famosos los memes de cuando fue el último temblor aquí en México, de, no, pues que te saliste en calzones, pues algunos tal vez ni eran memes, ¿no? Entonces, o pues sí, o que se te olvidaron las llaves y ya se quedaron adentro, o ese tipo de detalles que pues de repente, ya cuando sientes que algo es como una emergencia, pues ni te das cuenta de cuál es la realidad en ese momento y lo más importante es como huir o moverte de ese lugar, ¿no? Pero bueno, el siguiente mensaje que encontré fue el de, pues ya de ahí intentaron escapar y entonces ahí lo que pasa es de que pues estaba queriendo escapar no solo los ingleses, sino todo mundo, porque literal no solo fueron la avanzada de los aviones, sino que ya estaban realmente llegando con tanques y con soldados los japoneses. Y ahí, pues, en el intento de escape, la muchedumbre, o sea, tanta gente, hizo que se separaran. Y la mamá de Jamie le grita, ve a la casa, ahí te encontraré. Y cuando llega, pues se encuentra pues a la nana o sirviente, lo que fuera, robándose un mueble. Y le dice, ¿qué estás haciendo? Y entonces ella llega y simplemente le da una cachetada y le dice, por travieso. Entonces lo que les decía, ella ya se lo tenía guardado, porque no creo que simplemente fuera por cómo le contestó cuando del pastel o que no quiso apagar el avioncito que estaba quemando. O sea, era como que ya llevaba veces que le contestaba así por estar haciendo travesuras y pues ella ya no se aguantó la emoción, ¿no? Entonces, pues bueno, simplemente aquí no estoy diciendo que ella le correspondía o le tocaba o lo que fuera, pero pues también a veces tengan en consideración eso de si tú a alguien lo estás cucando y cucando mucho, pues a veces un día va a reventar y pues puede haber consecuencias, ¿no? Entonces, y luego como les decía, aquí todavía estamos como en unos mensajes de que él es todavía como un niño arrogante, berrinchudo, indisciplinado, y el siguiente es precisamente de eso, él cuando se quedó en la casa porque pues la chica esta pues nomás llegó por el mueble y le dio la cachetada y se fue, pero él pues se quedó y y él de la comida que quedaba, porque hasta eso sí se ve que como que habían invadido, pues no se sabe si japoneses o chinos o quién, pero ya como que le habían dado un llega a la comida. Pero pues él esos días le estuvo dando rienda suelta como si nunca se fuera a acabar. Y entonces pues ves un chorro de escenas en las que está, come y bebe los líquidos. Y entonces pues en lo que menos se dio cuenta ya se había acabado todo. Y mi punto es ese, de que como él pues no le habían dado como una educación disciplinada, enseñándole que pues realmente en la situación en la que estaba, pues con alguien más disciplinado y educado, pues yo hubiera entendido, ok, raciono las comidas, o pues voy viendo cómo le hago, pues mínimo que me duren lo más posible, ¿no? Y él, pues al contrario, como ella era un niño berrinchudo, que hacía lo que quería, que nunca hacía caso a sus papás, ni a la nana, ni a nadie, pues entonces, cuando estuvo solo en casa, pues se acabó la comida de volada y luego ya estaba muriéndose de hambre. Y entonces, pues precisamente es lo que pasa. Como él se estaba muriendo de hambre, pues se escapa de ahí, pues va a buscar, pues quién le pueda proporcionar comida. Y de hecho, en algún momento se encuentra con un chino que lo asalta y pues le roba, y pues hasta eso era un chino como de la misma edad casi, tal vez 1 o 2 años más. Es que le quita los zapatos y así varias cosas.
y ya luego se lo encuentran unos norteamericanos. Y entonces ahí pues él se le dice, ok, ese sí no fue como para robarlo, fue como, danos lo que tiene porque estamos preparando una comida y para que te toque tu plato de arroz, ¿no? Entonces ya en el plato de arroz, que ya estaba bien muerto de hambre, pues empezó a comer como desesperado. Y sí le dice, Basie se llamaba el soldado, bueno, no soldado, el norteamericano con el que más platicaba, porque también había otro norteamericano que se llamaba Frank, pero Jamie con quien realmente platicaba era con Basie. Y entonces le dice, mastica cada bocado 6 veces, lo aprovecharás más. Y entonces, pues a mí me gustó porque sí es algo que, por ejemplo, a mí me han enseñado. Pero de repente soy honesto que cuando ando como muy hambriento o algo así se me olvida. Y sí es como, en general no, cuando respeto mis comidas y así no lo hago, pero si en algún momento me tuve que saltar una comida o más que saltarla, se aplazó mucho y si ando como con mucha hambre, pues sí empiezo a comer como muy rápido. ¿Y qué pasa? Pues te llenas, te tardas más en llenar, lo aprovecha menos tu cuerpo y era precisamente por lo que le decía, porque realmente si haces, pues a mí me habían enseñado muchas dos masticadas, pero pues yo creo que tal vez entre 6 y 7 días hicieran las indicadas. El punto es ese de que pues sí lo aprovecha más tu cuerpo, aparte en la digestión también le ayudas, porque no es lo mismo que le mandes a tu cuerpo un pedazo así como medio, pues digamos casi del tamaño del puño, aquí ya todo masticado. Y también en ese sentido, pues como les decía, que también si tú comes lento te llenas más rápido y tampoco comes de más, ¿no? Entonces, pues creo que esa, como les digo, pues siempre que puedo, pues trato de aterrizar los mensajes a nuestra realidad. Entonces, el siguiente mensaje era de que, pues bueno, ya que habían hecho como el intercambio de, ¿cómo se llama? Pues danos tus cositas que tienes por el arroz, pues lo llevaron a ver si alguien lo quería comprar, porque pues ellos ya no tenían que darle, o sea, también ellos ya andaban medio muertos de hambre. Entonces al final del día, por ejemplo, Frank tampoco quería darle el arroz. Entonces sí se lo dio, pero porque fue como un trueque. Y y van y llevan, y como nadie lo quería comprar, y él dice, ¿por qué no me quieren comprar? Dice, no, pues es que como estás bien delgado, nomás vas a ser no vas a poder ayudar con tareas físicas y solo vas a estar consumiendo comida. Entonces lo iban a dejar, pero él en ese momento, antes de que lo dejen, le salió una idea y le dice, no, Basie, tengo una idea. Pues yo vivía en una casa muy rica y así, y sé de varias así de conocidos de mi papá. Yo puedo llevarte y ahí encontrar cosas que vendamos para cambiar por comida. Entonces, ahí lo que me gustó fue eso, que ante esa, pues digamos, decir, ese momento de crisis, pues él no se cerró, él buscó esa área de oportunidad. Y pues fue precisamente eso, a aprovechar y decirles, pues vamos. Entonces, ahí pues lo más sencillo era como, pues bueno, ni modo, ya se fueron, pues le busco por otro lado. Pero él en ese momento sentía mucha química con Basie y durante mucho tiempo de la película fue así. De hecho, pues él mucho tiempo le empezó a decir que era su amigo y y pues los llevó y a donde primero fueron pues fue a su casa. Pero pequeña sorpresa, cuando los lleva a su casa, pues estaba llena de japoneses y los japoneses allá al ver que eran británicos y norteamericanos con los que ya estaban en guerra, pues sí agarran y los encarcelan. Y ahí, pero lo que hubo interesante es que también hasta digamos en esa prisión empezaban como a buscar sus mecanismos. Entonces agarra y y le dice, ese plato no era de la señora, una que ya se había muerto, sí, pero si los soldados no lo recogen, pues no está claro que está muerto y podemos pedir su plato de comida porque no lo registraron. Si no se llevan el plato, no han registrado que ya no es de alguien. Entonces empezaron a hacer eso con algunos platos. Pero en algún momento Basie le quiso quitar unos zapatos a una muerta y le dice Jamie, ¿para qué? No, ¿qué haces eso? Pues son de tu talla, acuérdate que tú ni tienes zapatos, que te los quitó el chino. Y dice, no. O sea, para él ya era demasiado quitarle una ropa al muerto. Entonces, en ese momento también él como que él mostró el de, tal vez el agarrar los platos de comida de un muerto, pues sí,
vale la pena porque pues requerimos comer. Y al final pues también les daban raciones muy pequeñas, les daban pues prácticamente una papa, ¿no? Entonces pues bueno, él se abrió esa posibilidad ante los platos de comida, pero ya cuando le quisieron robar los zapatos a la muerta a este Basie, pues le dijo, no, eso ya no le entro y no estoy dispuesto a aceptar esos zapatos. Como ven. Los veo muy calladitos. ¿Tienen algún comentario, alguna duda? ¿Sí están llegando sus comentarios o qué? No lo sé. Está raro. Pero bueno. Entonces, y lo mismo en el siguiente mensaje también es un poco como de aprovechar esas oportunidades. Entonces, Jamie vio que iban a cambiar de prisión y no se lo llevaban, o sea que hubo varios que se los iban a llevar de prisión, él no tenía claro por qué se los llevaban y vio que sí agarraron a Basie y entonces agarra y le dice, vio que el chofer no sabía cómo llegar allá y dice, yo sé llegar. Y ahí lo chido fue eso, que realmente sí sabía llegar, y entonces lo convenció con eso y literalmente los vio. Entonces a mí lo que me gustó fue eso, es que él aprovechó que tenía, como se puede decir, una información privilegiada y lo usó en su favor, o si lo quieren ver, pues un recurso que no tenía la otra persona, porque él lo iban a dejar. Y él ni siquiera estaba claro dónde los iban a llevar, pero pues él, como en ese momento consideraba a su amigo a Basie, pues no quería irse. De hecho, antes de que se le ocurriera eso, como que trató de convencer a Basie de que él solucionara la situación. Pero pues Basie lo ignoró entre como que tal vez no le importaba, pero pues también él era consciente que realmente no dependía de él podérselo llevar, ¿no? Y entonces ya estando allá, pues vuelve a tener una plática ya parecida a lo que les digo, que él pues de cierto modo sí admiraba a los japoneses, porque platicando con un doctor que había ahí, con quien también hizo cierta amistad, le dice, ganarán los japoneses a los aliados. Y le dice el doctor, ¿admiras a los japoneses? Sí, porque son muy valientes. Y entonces a mí lo que me gustó es de que en ese sentido él, a diferencia del principio de la película, que sí era más como por su inconsciencia, pues aquí él sí estaba claro que eran sus enemigos, pero sí como que los admiraba, porque al final, pues recuerden que también los japoneses eran famosos por lo del kamikaze, que era eso, de que pues literal, pues si ya se iba a perder el avión, pues mínimo se lo estrellaban a los enemigos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ellos sí siempre han sido como que, pues una cultura así muy valiente. De hecho, pues yo creo que si Estados Unidos no le hubiera enviado las bombas atómicas, pues hubiera estado muy difícil que ellos se rindieran fácilmente. Quién sabe cuánto hubiera durado la guerra. No estoy justificando las bombas, al contrario. Luego, al rato que hablemos de ellas, vamos a comentar al respecto, pero no, a mí al contrario, las bombas atómicas nada que ver. Pero sí creo que en general la cultura japonesa como que era muy valiente, muy de entrarle, vamos, como dirían, tomar al toro por los cuernos, ¿no? Entonces, pues el Jamie admiraba eso de ellos, a pesar de que estaba claro de que eran sus enemigos, y tan estaba claro porque estaban en una prisión. Entonces el doctor, algo que también se había dado cuenta, es que Jamie como que ayudaba mucho a otras personas. Entonces, por ejemplo, cuando era la hora de las comidas, aquí en esa prisión ya diferente, de repente sí agarraba varias raciones, pero no era porque él se fuera a echar los 3 alimentos, sino era como proporcionarse lo que a una señora que estaba enferma, a uno que ya estaba viejito, y así que pues les costaba ir por la comida, y entonces apoyaba, y así como apoyaba a los demás, se daba cuenta el doctor que pues como que no paraba, y entonces le dice eso, o sea, descansa. Y entonces ahí yo veo, dice Carito Sol, hola José Luis, hola Carito, qué bueno que andas por ahí. Muchas gracias, que últimamente ya he visto mucho tus likes en mis publicaciones, te agradezco el apoyo. Entonces, como les decía, el doctor le decía en ese sentido, ¿no? Entonces, es algo que, por ejemplo, yo he aprendido un poco en lo que estamos en esto, que de repente hay muchas personas como que se van a ese extremo de que quieren ayudar tanto a los demás que se olvidan de ellos mismos. Y entonces es algo que yo he aprendido, que no puedes dar a otros lo que no te das a ti mismo. Entonces, si tú te desvives por los demás y no por ti, pues es el clásico, el
el farol de la calle, oscuridad en la casa, ¿no? Entonces, al final, pues es como siempre se los he dicho, por ejemplo, en las formas del ser, o sea, si tú no te amas, realmente no le puedes dar amor a otros. Si tú no te eres leal, no puedes ser leal con otros. Si tú no confías en ti, pues no puedes confiar en otros. Y así en todos los sentidos, por mucho que tú, digamos, seas dador con otros, si tú eres como tomador contigo al no darte nada, pues eres un gran tomador. Y se los digo también, lo comparto porque yo, pues tal vez en mucho tiempo, pues fue así. Es algo que yo les he platicado que es parte de las consideraciones de los que tenemos la herida de humillación. Ahí recuerden que quienes les interesan las heridas del alma, en el programa Reflexionando hay un episodio con cada una de las heridas. Entonces, bueno, el chiste es que los de herida de humillación, pues sí, luego tendemos mucho eso, de poner las cosas de los demás antes de las necesidades de los demás antes de las nuestras. Entonces es algo que yo he buscado como trascender y por eso cuando lo veo en otros, pues llego a compartirlo. Dice Carito, sí, primero amarse uno mismo para amar a otros. Sí, claro. O sea, hay mucha gente que de repente dice, no, es que primero yo me siento feliz si los demás están felices. Pues sí, pero no, o sea, está bien que veas por un sistema, pero si a ti no te das nada, pues al final, pues hasta eso le enseñas a tus hijos. Es, por ejemplo, esos papás que se preocupan por darle todo a sus hijos y ellos se quedan sin nada, pues le enseñan eso a los hijos. Y una de dos, ahí los hijos o aprenden a ser igual de que cuando ellos tengan hijos, quedarse sin nada, o peor aún, le tienen tanto miedo a esa tendencia que prefieren ni siquiera tener hijos. Porque dicen, no, de sacrificarlo todo por mis hijos, pues mejor no tengo. Entonces, pues también tiene esa tendencia de algunas personas por eso ya no eligen tener hijos porque tuvieron padres que se sacrificaban tanto por ellos que dicen, pues yo prefiero no entrarle a eso, ¿no? O lo que les digo, la otra vertiente que también pues terminan haciendo lo mismo, que todo requiere un equilibrio. Es como sí, dale a otros, sea abundante, pero pues no puedes ser abundante con otros. Por ejemplo, como dice Carito, abundante en amor con otros si a ti no te das amor. ¿Va? Gracias por tu aportación, Carito. Entonces, el siguiente mensaje que encontré era precisamente aquí, como dirían la frase de, pues si vas a Roma es como los romanos, en el sentido, pues él estaba en una prisión, entonces él lo que hizo fue como hacerse como un maestro del trueque. Y esto sí es algo que he visto como en muchas películas, porque pues ahí realmente, pues el efectivo como tal, pues no les funciona mucho. O sea, ¿qué te va a servir dinero en una prisión? Pues dárselo a los guardias, pues tal vez. Pero en general ahí hay mucho como eso del trueque. Y era algo que pues él se hizo maestro. Y quieras o no, pues fue ahorita lo que les dije, su primera experiencia fue cuando conoció a Basie y a Frank, que literal por el arroz pues les dio las cosas que él tenía. Entonces, y aquí pues literal parecía como un artista de que se movía en el trueque, pero bien cañón, porque ya tenía dominado lo que le gustaba a todo mundo. Entonces ya prácticamente literal ni siquiera hacía como la negociación. Ya llegaba con lo que sabía que le gustaba al otro y tomaba lo que sabía que era proporcional por eso. Entonces, pues como les digo, se volvió un verdadero maestro del trueque. Entonces, aquí el siguiente mensaje que encontré fue de que cuando uno de los soldados japoneses, como les decía, él ya se había hecho amigo del doctor, empezó a golpearlo porque vio que o sea, justo lo que les decía, el doctor quiso defender a alguien, entonces pues lo golpearon a él. Y entonces ahí lo que Jamie hizo, pues fue literal hacerle como una reverencia. Y pues yo entiendo que pidió clemencia, porque al final le habló en japonés, y pues yo les voy a hacer esto, pues claro que hablo cero japonés, y entiendo cero japonés. Pero pues sí, simplemente al hacer reverencia prácticamente desde el suelo y decir esas palabras, pues lo que hizo fue eso, evitar el conflicto y fluir ante una injusticia. Entonces, a veces pues sí hay como esa necesidad ante ciertas situaciones en las que pues realmente pelear pues puede salirte peor que evadir el conflicto o simplemente darle la razón a quien tú sabes que es injusto. Y eso sí aplica también en la vida real desafortunadamente, ¿no? Qué afortunados seríamos si todos fueran justos y todos realmente aplicaran las cosas con igualdad y con nobleza y humildad, ¿no? Pero pues a veces sí hay cosas que tienes que aguantar, pues, no sé, pues por ejemplo,
en algún empleo, si tu jefe está de malas, pues a veces tienes que aguantar. Era, por ejemplo, algo que yo les decía de que un chico al que luego le di coaching, pues me sacaba mucho ese tema de que tenía conflictos con el jefe porque a fuerza, este chico se le ponía al tú por tú. Le digo, pues es que no es por tú. Hay jerarquías y tú a fuerza quieres que te trate al mismo nivel cuando él ha elegido tratarte a un nivel, pues sí, inferior, ¿no? Entonces, y le dije, pues ahí ya una de dos, en vez de estarte peleando con tu jefe, ¿por qué te trata así? Pues vi si realmente eliges seguir ahí, ¿no? Y entonces, obvio que no dije ya salte, no, simplemente son esas opciones de que, realmente él al jefe no lo iba a cambiar. Y pues al final, él siguió ahí un tiempo, pero pues por algo hoy se cambió de empresa y ya está en otro lado, ¿no? A ver, déjenle lo que puso Emma. Yo que tengo mi herida de humillaciones así, siempre viviendo, que todos estén bien sin importar cómo me siento yo. Pero bueno, Emma, ya lo andabas trabajando en tu coaching, recuerda que por eso es que nos movimos un poco contigo en el área profesional, porque pues realmente es más para que tengas algo para ti, para que dejes de estarle poniendo prioridad y pues sí, simplemente sin revelar confidencialidad a quiénes, pero sí, digamos, a tantas personas que antes les dabas prioridad, ya andamos aprovechando. Ahí sí también aprovecho el comercial, recordarles que tengo un episodio de La Rueda de la Vida. Eso lo utilizo también mucho con mis coaches cuando eligen venir a coaching personalizado. Ahí con Emma siempre checamos su rueda de la vida. Y entonces es eso, que al final, sí, por ejemplo, hay un aspecto que es pareja y hay familia y lo que quieras, amigos, pero ¿y tú? Entonces, pues ella ya está poco a poco ahí aprendiendo. Y pues sí, te reconozco que todavía lo dijiste en presente porque pues todavía te falta mucho trabajarlo, pero paso a paso, vamos paso a paso. Has tenido buenos avances en esa y en otras áreas y recuerda que pues Roma no se construyó en un día y en algún momento ya, o sea, para poderte dar amor a ti, para ahora sí poderlo compartir con los demás. ¿No? Pero muchas gracias por sus contribuciones, Carito y Emma. Entonces, el siguiente mensaje que encontré es... este está bueno. Jamie se había brincado una reja. No quedó muy claro por qué se la tenía que brincar, pero el chiste es de que como que un soldado empezó a dudar y todos al darse cuenta, o sea, todos los de adentro, dijeron, si lo cacha el soldado, se lo mata. Y entonces ahí estaba a punto de cacharlo el soldado y lo rescató un chico japonés al que Jamie le había regresado un avión. O sea, uno de esos aviones de juguete. Y a mí lo que me gustó de ahí es de que al final se puede decir que eran naciones en guerra, pero esos dos chicos, pues no importaba. De hecho, pues creo que hay una película que tiene que ver mucho como eso, que se llama Niño de Pijamas, que esa también está bien triste. Yo no creo, por eso no la he puesto en encuestas, porque está muy triste, no la quiero volver a ver. Pero por ahí el mensaje es ese, de que a veces pues los niños entienden que aunque los países estén en guerras, pues ellos no necesariamente están en guerra. Entonces, Jamie en algún momento se había caído. Porque lo que no les expliqué es que al lado de la prisión había una base aérea. Y obvio que no es coincidencia. Lo que pasa es que ellos habían construido la base aérea al estar en la prisión. Más bien una pista aérea. Entonces, pues ahí digamos que era uno como de los pilotos más jóvenes. Y a él, pues ahora lo retribuyó salvándolo. Y ahí pues aterrizando a la realidad es de que pues a veces cuando haces obras buenas, pues sí, a quien tú se lo haces a veces sí te lo termina regresando como en este caso, pero también yo es lo que luego les he dicho, porque luego mucha gente de repente sale con que, pues no siempre lo que das recibes, pues tal vez directamente no, pero porque a veces, yo se lo he dicho, o sea, a veces el universo te lo regresa de maneras inesperadas. O sea, a veces si por ejemplo tú eres el papá y eres muy atento con la mamá, pues tal vez la que viene a apapacharte es tu hijo o tu hija. Y ese es como un ejemplo muy sencillo, pero así pues aplica tal vez en formas mucho más indirectas. El chiste es de que no siempre tus buenas acciones van a regresar de la misma persona que le diste, pero energéticamente tú si tienes buenas acciones, pues sí te las regresa el universo. Yo sí tengo esa creencia de que, ok, no siempre lo que das recibes a la misma persona, a veces no, en este caso sí, pero a veces aunque tú se lo des a esa persona, por otro lado sí llega, ¿no?
Si tienen dudas o comentarios sobre esa distinción, pues adelante. Recuerden que yo no manejo verdades absolutas, pero son bienvenidos sus comentarios. Entonces luego lo que pasa es eso, como les decía, ahí estaban en guerra y digamos que estas escenas ya son como al final de la Segunda Guerra, ya en 1945. Entonces los aviones norteamericanos empezaron a destruir la pista japonesa y Jamie estaba tan feliz de los aviones que no veía el peligro. O sea, se puso ahí ahora sí como a disfrutar la pelea entre los aviones y eso, y puso en riesgo su vida. Entonces, pues como les decía un poco, no se daba cuenta en la realidad que estaba y por literal llegó el doctor a rescatarlo. Y esto va a ir muy de la mano al siguiente mensaje. O sea, ahí primero lo regresó a la realidad y luego precisamente le dice, trata de no pensar tanto, trata de detener tu mente. Y entonces ahí, en ese momento sí le hizo caso a Jamie y se dio cuenta que ya no recordaba el rostro de sus padres y le dice eso y le empezó a entrar mucha tristeza porque se acordó que ya lo único que recordaba es que su mamá tenía un cabello negro, que se lo cepillaba y pues eso lo llevó al llanto. Entonces, al final, creo que aquí lo importante de este mensaje es ese, de que él, eso que hacía tanto, por ejemplo, de estar ayudando a otros, pues igual y sí lo hacía por buena persona, pero también era una forma de él para evadir, para no sentir. Entonces él lo que estaba haciendo es eso, como no sentir ese dolor de que ya no tenía a sus padres, de que ya no los pudo volver a ver, porque al final del día, pues él sí estuvo mucho tiempo esperándolos en su casa. Él cuando llevó a Basie y a Frank, pues esperaba verlos, porque de hecho cuando vio a uno de los japoneses lo vio por afuera y creyó que era su mamá, entonces él estaba bien emocionado y empezó a gritar mamá, mamá, y pues no eran los japoneses, ¿no? Entonces, pues ya desde ahí como que los empezó a evadir y una forma de evadir, pues fue esa, estar constantemente ayudando a otros, constantemente en acción, todo el tiempo como usando la cabeza para no poder sentir. Y entonces en ese momento que dejó de usar la cabeza, pues no pudo detener el pensamiento, perdón, el sentimiento, y pues empezó a llorar. Entonces, pues a veces también es algo lo que les he dicho, de que a mí a veces es lo que yo requiero, momentos para mí mismo, es lo que les decía que yo, por ejemplo, yo sí platico conmigo mismo cuando tengo mis conflictos y eso, o sea, no en voz alta, pues, pero, o sea, con mi mente y eso, me pongo a como que ver qué cosas como que no me funcionan y eso, entonces, pues ahí siempre hay como diferentes mecanismos, ya hay como la meditación, a veces cuando estoy caminando, a veces, por ejemplo, a mí, aunque no es como el objetivo, a veces cuando estoy leyendo un libro, me pasa eso, que me pongo como a tener como esas pláticas internas y pues ya fluyo. Y ya, aunque sea, pues tal vez no le entendía una o dos hojas porque me fue mi plática interna, pues no pasa nada, las vuelvo a leer. El chiste es que yo aprovecho esos momentos cuando alguna actividad me lleva a pensar conmigo mismo o cuando es como, pues ahora sí, pues especialmente que yo decido ponerme a pensar, también se puede. Pero pues también hay gente que usa otros mecanismos. Hay gente que dice que le funciona cuando se pone a escuchar música. A mí ese no me funciona. Entonces cada quien, ¿no? Hay gente que le funciona el yoga. Pues no sé. A ver, dice Emma, a mí me consta todo lo que en un momento damos se regresa de otra manera y que quien menos te lo esperas. Sí, por eso fue lo que dije. Ahorita me gustó que en esa escena sí se lo regresó directamente, porque aparte el regalo fue más grande. Él, pues le regresó un avioncito, pues que era la diversión del japonés, ¿no? Pero el japonés literal le salvó la vida, ¿no? Pero sí veo seguido, por ejemplo, en Facebook, que muchos andan como publicando eso de que, pues no todos te dan lo que tú das. Entonces, pues sí, no necesariamente. Y yo simplemente contesto, pues cada quien da lo que da lo que es. Y es en ese sentido que, pues sí, o sea, tú tal vez le des a alguien que por sus heridas, por sus vacíos, por sus temas que tenga, por sus creencias, tal vez no te lo va a regresar él directamente, pero como dice Emma, de otra manera y de quien menos te lo esperas. Por eso fui que di ese ejemplo como, se puede decir como muy básico de que tal vez tú siendo el papá andas dándole atenciones a tu esposa y tal vez la esposa por las heridas, por lo que tenga, tal vez es muy seca, tal vez ella por ejemplo tenga herida de injusticia, que ellos son muy rígidos, como tienen como la frialdad y tal vez no te lo contesta como tú quisieras. Pero tus hijos, al ver esas acciones, pues les llena de emoción y de alegría que tú seas así con la mamá. Y tal vez ellos llegan y sean los que te dan el abrazo.
Entonces ese es como di un ejemplo muy específico, pero a veces pues sí son de maneras mucho más inesperadas y de gente que tal vez no tenga nada que ver con la persona que tú diste la buena acción, ¿va? Muchas gracias por tu participación, Esma. Y entonces el siguiente mensaje que encontré era, el doctor le dice a Jamie, no, sí, ya les dije. Es lo que les decía de la bomba atómica, que todo es una interpretación, ¿no? Pero bueno, entonces, lo que le decía de que aquí Jamie, pues prácticamente él ya había recorrido este camino del héroe, como les mencioné. Entonces, él ya se comportaba totalmente diferente a como al principio, que era un niño soberbio, berrinchudo, indisciplinado. Entonces, aquí, de repente, a ellos ya los habían mandado nuevamente a otro lado, porque, pues, valió la presión donde estaban y los llevaron como un estadio de fútbol o algo así. Era un estadio. Entonces, ahí de repente llega como pues una luz muy grande que era en sí por la explosión de Nagasaki, de la bomba atómica, pero él, pues que él no sabía ni qué onda, pues sus interpretaciones pues fueron primero de que si era de una señora que se acababa de morir, que era su ángel yendo al cielo, y luego la que le gustó a él compartir, que era como si Dios estuviera retratándolos en ese momento. Entonces, pues bueno, a mí lo que me gustó fue como esas interpretaciones y como lo que yo les decía, ¿no? De que al final, pues la bomba atómica siento que es algo que nunca debió de haber estado, que fue como el camino fácil que tomaron los Estados Unidos. Bien que si, por ejemplo, el rumbo hubiera sido otro, recuerden que también aquí la historia pues siempre la ponen como los países vencedores. Entonces, pues en ese sentido, pues es muy fácil enfocarse en todas las atrocidades que hicieron los nazis, y de cierto modo pues creo que también hicieron algunos los japoneses en esos campos. Creo que en los de esta película no tanto, pero en otras películas sí se ha visto, o en otras historias, de que los japoneses eran como muy duros a veces, ya sea con los chinos o con los mismos norteamericanos y así. Pero pues al final pues lo que hizo Estados Unidos de acabar con dos ciudades así, de matando a tanto civil, pues también es una atrocidad, ¿no? Pero pues bueno, el punto es de que Jamie no sabía eso, y Jamie lo vio como, pues lo trató de ver como, pues un lado bonito. Él primero lo vio como que era la señora esta que se murió, que se fue al cielo, y luego pues bueno, es que Dios pues como que nos tomó una foto, ¿no? Entonces, al final él no buscaba como enfocarse en lo pesimista, trataba como que darle un giro positivo, al menos mientras no supiera lo que fue. Ya después se enteró que eso había sido la bomba atómica, pero pues bueno, mientras no sabía, él trataba de darle como una interpretación positiva. Y entonces, ¿qué pasa? Después de eso, pues literal, pues ya habían ganado los norteamericanos, tan así que ya empezaban como a compartir de esas como despensas que aventaban. Ahora, digamos que los norteamericanos, en lugar de aventar bombas, aventaban como despensas. Y sobre todo, pues porque no era en territorio japonés, era en China, ¿no? Entonces, el chiste es que él se regresa a la prisión, pues no queda muy claro que regresó, pero el chiste es que ya estando ahí, se encontró al chico el que lo había salvado. Y entonces el chino, pues el japonés, pues primero no sabía qué onda y casi lo atacaba, y ya vio que es él, y empiezan como a bromear, como a platicar, y estaban compartiendo un mango. Y entonces el chino, con la espada que tenía, iba a partir el mango a la mitad. Pero ¿qué pasa? Que llegan pues el famoso Frank, el Bailey, nomás ven al japonés y sin comprobar nada, pues agarran y lo disparan y lo matan. Y entonces, pues claro, pasó Jamie, que se enojó mucho y empezó a golpear al chico que mató a su amigo japonés. Y ya pues lo detuvo Bailey, y dice, pues ya, o sea, él es un enemigo, y pues los enemigos pues no pasa nada si los matamos y así. Entonces, pues eso sí le pegó mucho a Bailey, de que no solo mataron a su amigo, sino como que les valió que lo mataron. O sea, porque él sí dijo, él era mi amigo. Y tal vez sus interacciones fueron mínimas, que realmente fueron cuando él le regaló el avión, que fue cuando el japonés lo salvó de que lo vieron guardia, y ahorita que empezaron a interactuar un poquito, pero él ya lo consideraba su amigo, porque pues al final, aunque habían sido muy pocas interacciones, pues para él fueron muy significativas. Entonces sí fue muy fuerte que lo mataran, y pues como les decía, que estos norteamericanos es como, pues no pasó nada, el que matamos es un japonés, era un soldado japonés, entonces pues no pasa nada si lo matamos.
Entonces ahí le pegó mucho. Y va totalmente de la mano con el siguiente mensaje que les voy a decir, porque entonces ahí para tranquilizarlo Basie le dice, ya, bueno, yo te llevaré con tus padres, llenaremos tu piscina y jugaremos 3 veces al día. Pero entonces Bailey, pues ya agarra y le dice, Basie, no, contigo ya no. Y bueno, aquí también algo que no les dije fue que justo cuando fue ese bombardeo en el que tuvo como ese, como quiebre o colapso, como lo quieran ver, como esa catarsis, pues ahí también había escapado Basie. Y él mucho lo que le había dicho, si escapa, llévame, si escapa, llévame. Y entonces ya llevaba como varias cosas que no le gustaban de Basie, pero las que más le dolieron pues fue esa. Cuando se escapó Basie y no se lo llevó. Y aquí pues que literal pues que mataron al soldado japonés que era su amigo y pues que les valió que lo habían matado, que fue así como pues ¿qué? O sea, es japonés, estuvo bien matarlo. Y entonces fue así como no, o sea, tú y yo ya no hacemos clic. Y yo creo que aquí aplica en la realidad en el sentido de que pues yo espero que afortunadamente nadie se llegue a ese tipo de experiencias tan fuertes. Pero sí a veces es sano ya cuando con alguien que tal vez era muy amigo tuyo o muy amiga tuya, ya no hay ese clic, pues soltar. Y muchas veces, a veces es hasta, ¿cómo lo explico? Ni siquiera decirlo con palabras, a veces simplemente se va dando de que ya como que ya hay diferentes gustos, ya hay diferentes intereses, ya hay diferentes prioridades. Tal vez uno de los dos, por ejemplo, por las circunstancias, ya tiene familia y el otro no y no quiere madurar. O el otro también tiene familia pero no quiso madurar, entonces pues ya es como, si ya las visiones son muy diferentes, pues no hay nada contra esa persona, pero pues es válido separarse. Y como les he dicho también desde ese ley del vacío, siempre que una persona se va de tu vida, pues no es necesariamente es malo, simplemente es que está abriendo espacio para que lleguen nuevos maestros tanto para ti como para él. ¿Va? No sé si tengan dudas o comentarios de esa distinción, esa es una que luego me gusta compartir, entonces no sé si, pero bueno. Y luego, el último mensaje que encontré también está muy padre, que es de que Jamie, al final, pues ya los llevan donde estaban como los ingleses y eso, y pues estaba buscando él a sus padres, su padre a él, pero pues justo ¿qué pasó? Como les dije, él cuando tuvo esa como catarsis, pues dijo que ya no se acordaba del rostro de ellos y pues fue real. Pasó su padre al lado de él y no lo reconoció. Pero entonces, pues como ellos estaban buscando a su mamá, cuando lo vio, ella sí inmediatamente lo reconoció y pues ya lo fueron a abrazar. Y pues aquí nuevamente él, pues se ve que como que nuevamente está como que teniendo un cúmulo de emociones y pues prácticamente pues ahí termina todo, ¿no? Pero bueno, esos fueron los mensajes que encontré en la película del Imperio del Sol. Se la recomiendo mucho porque les digo, no es la única, hay muchas que usan eso. Es donde ves el clásico El Camino del Héroe. Entonces, pues no sé si tengan dudas o comentarios. Mientras van diciendo si tienen alguna duda o comentario, recordarles mis comerciales. Ah, bueno, también hay recordarles una cosa. Si ustedes, por ejemplo, empezaron y luego quieren volver a ver la grabación, porque no tenían tiempo ahorita o lo que sea, pueden, cuando vean grabaciones, hacer sus comentarios y siempre los contesto. Y por lo mismo, creé 2 álbumes donde hay un fácil acceso. Y pues ahí también lo que yo les pido es que si a ustedes les gusta algún episodio que creen que le puede servir a alguien, pues etiquétenlo o compártanlo. Entonces, pues mientras más gente les lleguen estas distinciones, estas herramientas, pues mejor. A ver quién dice Carito. Yo también creo que todos tenemos un tiempo en la vida de los demás. Sí, claro. Y miren, ahorita qué bueno que hiciste tu comentario porque fue algo que me faltó. A veces, yo creo que también aquí aplica, hay personas que a veces sí regresan a tu vida porque tal vez vuelven a vibrar en lo mismo. Y si regresan es precisamente porque así debía ser, porque por X o por Y volvían a hacer clic. Y si no regresan, pues también es perfecto, porque es porque, les repito, porque esa persona requiere nuevos maestros, tú requieres nuevos maestros. Y pues también eso no aplica solo con los amigos, pues también, por ejemplo, con las parejas. O sea, creo que ahí en ese sentido,
De repente hay muchas personas que se clavan ya con una pareja en el sentido, sobre todo si, pues sí lo voy a decir, si ya se casaron, pero a veces ni siquiera se casaron, porque por ejemplo aquí en Puebla sí es medio muy común de que nomás se juntan, y aunque le digan marido y esposa, pero bueno, el punto es de que a veces se clavan, es como que si ya nos escogimos, pues ya es a huevo hasta la muerte. Entonces, pues a veces, pues eso es peor tanto para ellos como para los hijos, porque ¿qué pasa? Pues los hijos nomás sienten esa energía. Yo se lo dije por ejemplo, a un chico que le daba coaching, de que él era, no, es que como yo tengo la herida de abandono, pues yo no quiero que se sienta abandonado mi hijo si nos separamos. Y le digo, pues es tu elección, ¿no? Pero al final yo siempre sí le dejé claro, le hacen más daño a tu hijo estando juntos, peleando todo el tiempo, que si se hubieran separado. Pero pues ahora sí que él tomó sus decisiones y pues ese señor pues todavía sigue con su esposa y con el hijo y pues al final pues todas esas heridas se las dejaron al hijo, ¿no? Entonces, y pues no solo aplica para familias que tienen hijos y así, o sea, también a veces pues muchos noviazgos o así es como no sueltas al otro porque es como, no, pues ya lo decidí y a veces es tu zona de confort o pues hay muchas razones por las que no lo puedes dejar soltar, pero pues algo que yo he aprendido es eso, ya sea una pareja o una amistad, o por qué no, a veces hasta un familiar, si eligen soltarte, pues bienvenidos, que tengan sus nuevos maestros y bienvenidos mis nuevos maestros. Muchas gracias por esa participación, querido. Bueno, y como les decía, pues ahí si sienten que este episodio o algún otro pues les puede funcionar algo, pues por favor etiquétenlos o compártanlos. Les recuerdo la mecánica, este programa es todos los miércoles a las 9, los jueves subo la encuesta y la encuesta es 6 opciones, de ahí la que tenga más votos es la que hago para el próximo análisis de mensaje de películas. También recordarles que el lunes tengo el programa Reflexionando y el último comercial es de que yo doy coaching personalizado, quien le funcione algo de lo que manejo aquí o en Reflexionando o algún tema que tengan que quieran, pues se comunica conmigo y pues ya agendamos su sesión. Pero bueno, no sé de los que siguen ahí si tienen más dudas, comentarios o pues voy cerrando. Pero bueno, como quiera, si ahí les quedó alguna duda o comentario ya que haya cerrado, pues les repito, pueden dejarlo y yo siempre, aunque pongan sus comentarios ya en la grabación, siempre contesto, ¿va? Entonces, pues muchas gracias a todos los que estuvieron aquí, les mando un fuerte abrazo, un beso y les deseo lo mejor, ¿va? Muchas gracias por todo.